Qué placer Muchas para mí gracias, Quique, por el conversar. espacio. No, al contrario, es un placer conversar contigo y yo sé que vienes de esta adrenalina, de este rush de esta presentación en Madrid, entonces pues me imagino que hay muchas emociones de por medio, ahora también que vienes para México, ¿no? Sí, muchas emociones de por medio, como dices tú, porque tanto el concierto que hice en Madrid como el que voy a hacer en la Ciudad de México y los que voy a hacer en Guadalajara son conciertos de una magnitud un poco diferente de lo que venía haciendo hasta ahora. En Madrid hicimos la primera vez que hago una arena de esas dimensiones. En México voy a hacer por primera vez el Auditorio Nacional. En Guadalajara ya está todo vendido, o sea que estamos con una alegría en el cuerpo enorme y muy contentos de que la adaptación de mi repertorio y de esta banda que tengo a un formato más grande de concierto haya significado ganar en festividad y en colorido en el concierto, pero sin perder intimidad, que es muy importante para mí. Yo quería mucho seguir manteniendo ¿sabes? Dentro del rango dinámico, hacerlo crecer por arriba, pero no perder el espectro bajo del rango dinámico, ¿sabes? Y estoy muy contento. Claro, pues es que uno sabe que cuando va a un concierto de Drexler, pues se quitan las máscaras, ¿no? Y se queda uno a uno ahí, o sea, son varios los que están ahí en el escenario, pero bueno, la intimidad es muy cercana. Mm, pues muy bien, la verdad es que sí, es que intentamos no dejarnos arrastrar por el automatismo que produce ir a un sitio más grande, ¿no? Que trabajamos con un sonido muy pulido, intentamos que suene como que vaya desde lo expansivo hasta el sonido de un teatro. Intentamos mantener esa intimidad. Hay momentos de guitarra sola, hay momentos de mucho silencio y momentos de mucha festividad que esperamos se reproduzcan también en la gira mexicana. Y es una alegría volver a Guadalajara. La verdad, Jalisco siempre es una fiesta para nosotros, ¿no? Oye, me llamó la atención en los videos o en el contenido que compartiste de esta presentación, que trasladas estos colores que yo veo en el disco, que es el blanco, el negro y el rojo, al escenario. Entonces, cuéntame cómo ha sido también ese trabajo escénico también, ¿no? Que el público vea y siente lo que escucha ahora ya en vivo y a todo color, ¿no? ¿Dónde, me encanta tu afirmación y lo que detectaste, pero ¿dónde ves el blanco, el negro y el rojo en el disco? ¿Está el blanco? Pero porque me da curiosidad. A ver. Bueno, el rojo lo veo en los videos, en la Ah, tipografía que sale vale, ahora lo entendí, ahora lo entendí. Sí, tenés razón, no me he dado cuenta de eso. Eso no es intencional, o sea, lo viste tú, pero bueno, o sí, o sea, a lo mejor es intencional del diseñador y del iluminador. Lo que sí es intencional es el hecho de mantener la figura de la hoja en blanco en el show en vivo también. O sea, igual que la portada del disco es una gran hoja en blanco, solo con relieve, el escenario es una gran hoja en blanco con el mínimo imprescindible de elementos que queremos llevar, digamos, ¿no? Intentando que no haya cables a la vista, que no haya nada, que haya mucho vacío, ¿no? Simbolizando de alguna manera el, lo que es una hoja en blanco para un escritor, una especie de posibilidad absoluta, o sea, el máximo, el potencial, donde todo puede suceder, y también el vértigo del infinito que produce la hoja en blanco, ¿no? Como todo puede ser, y uno tiene que elegirlo, es una presión muy grande que ejerce la hoja en blanco, presión de la que habitualmente la hoja en blanco sale vencedora. Yo, en mi caso, hemos presentado 10 canciones que son 10 batallas ganadas a la hoja en blanco, pero por cada una de esas batallas ganadas hay otras 10 que se pierden, digamos, ¿no? Entonces, con la hoja en blanco. Entonces, es un homenaje a esa deidad que es para mí la hoja en blanco y con la cual uno tiene que congraciarse, ¿no? Claro. Digo, yo no soy escritor, pero soy reportero y cuando me enfrento a la hoja en blanco, pues es un vértigo como tú lo mencionas. Pero no sé si también tú, en esta experiencia que tienes como compositor, son emociones que dominas o prefieres que fluyan y que den justo lo que tengan que dar para comenzar a llenar esa hoja en blanco. No importa lo que yo quiera, aunque yo quiera dominarla, digamos, de repente. No son
procesos ni emociones dominables las que se tienen en la composición. Eso hay que saberlo muy bien, asumir, y de eso habla Tinta y Tiempo, ¿no? Digamos, no, esa voz yo no la comando, dice la canción, ¿no? Es decir, nunca sé ni por qué ni cuándo va a aparecer la canción, digamos, ¿no? Porque esa voz, la voz de la escritura, yo no la comando, ¿no? Y por eso también la canción dice, eh, cuando me toca plasmar lentamente lo que siento, yo me impaciento y, bueno, y luego lo vuelvo a intentar, ¿no? Tener la humildad de saber que es un proceso que tú no comandas, ¿no? Le escuché decir una vez algo maravilloso a uno de mis héroes, que es Leonard Cohen, diciendo, le preguntan sobre qué sirve como técnica para componer, ¿no? Y él le dice, nothing works, dice él, ¿no? No sirve nada, dice él, como técnica, digamos, ¿no? Él dijo, él intentó escribir sobrio, borracho, intoxicado, bien dormido, sin dormir, después de haber meditado en estado de agitación extrema, con el corazón roto, lleno de alegría, y ninguna de las cosas es una garantía para escribir. Tienes que estar ahí presente para poder recibirlo cuando sucede, pero no se puede predisponer. Es decir, no se puede hacer una cita con eso, digamos, ¿no? Hay que estar ahí todo el tiempo presente, ¿no? Como dicen que la inspiración lo pilla a uno trabajando, ¿no? Entonces hay que tener esa humildad de saber. También hay que ponerse, ¿no? Hay que ponerse a trabajar. Yo ahora hace 1 año y medio que no escribo ni un verso de canción, porque le tengo mucho respeto a la composición y no me gusta entrar a picotear en la composición, ¿no? Entonces estoy esperando tener un lapso de tiempo o necesitar decir algo. Yo creo que sinceramente por ahora no he sentido que tuviera nada para decir, y me parece un acto de respeto en este momento no entrar a decir nada si no tengo nada que decir. Oye, y esos momentos de cuando tienes que expresar algo, no por hacerlo, sino porque de verdad nace, ¿lo has llevado con el paso del tiempo o digamos que antes a lo mejor sentías cierta presión o ejercías cierta presión en ti, tener que hacer un disco nuevo, tener que hacer letras nuevas, no sé, ¿no? ¿Cómo ha sido también ese proceso de maduración, ¿no? De tú como artista. Ha sido siempre, ha ido hacia más difícil. Es más difícil escribir para mí ahora canciones que hace 30 años cuando empecé. Bastante más difícil, en el sentido de que cada vez me cuesta más eh, la, la motivación es como la masa muscular. Después de los 40 se empieza a perder, digamos, de alguna manera. Entonces hay que ir haciendo cada vez para que dé frutos algo, hay que hacer mucho más este trabajo en esa misma área, digamos, ¿no? Ya son más de 200 las canciones que tengo escritas, entre las que escribí para mí, para otras personas, o 300, no sé cuántas serán, pero no las he contado detenidamente, pero por eso encontrar un hueco de algo que no hayas contado todavía o una perspectiva nueva sobre algo que ya hayas hablado otras veces es cada vez más difícil. Se me hace muy complicado, la verdad, escribir. El disco estuvo muy cerca de no salir y gran parte del disco está relacionado con esa dificultad, está narrada esa dificultad en Tinta y Tiempo, ¿no? En dejar que la tinta y el tiempo hagan su trabajo más allá de la desazón y de las expectativas que tiene uno, que son las expectativas, son compañeras muy inadecuadas para el proceso creativo. Y yo tenía muchas expectativas, en el sentido, las tuve que ir apagando una a una las expectativas. No se las recomiendo a nadie las expectativas. Primero tienes 30 años de carrera en el momento cuando saco este disco, hacía 30 años que había sacado el primero en el 92. Con lo cual la gente ya espera cosas de ti, que antes, que la primera vez que hice un disco nadie esperaba nada, ni yo. Después había cambiado justo de equipo de trabajo, tenía una disquera nueva, y como creo mucho en el trabajo en equipo, era para mí, me sentía casi como un anfitrión a invitados nuevos que tienes en tu casa, que quieres hacerlos sentir bien y demostrar que tienes un disco que está a la altura, que esas esperanzas que ellos también han puesto en el trabajo esté a la altura de lo que tú puedes hacer como compositor. Y en tercer lugar, el último disco, Salvavidas de Hielo, había tenido muchos reconocimientos y habíamos tenido una gira increíble también.
y tu cabeza ya está muy puesta en eso y es exactamente el lugar donde no se puede estar para componer, en ese tipo de expectativa. Hay que dejar fuera a, a tus expectativas personales, a las de tu equipo de trabajo, a las de tu público y quedarte solo y desnudo con lo que tienes para decir y empezar a vestirte de nuevo con cosas nuevas que vayas encontrando desde la humildad del aprendiz. O sea, hay que deshacerlo todo y dejar los preconceptos con los que uno viene a componer, dejar la tentación de la gloria que tiene, la tentación de la consagración que tienen 30 años de carrera y una edad que uno ya va teniendo, la tentación de la consagración de la edad y del prestigio de repente acumulado, que es algo que lo enorgullece a uno mucho, pero que, igual que los premios, tiene que estar fuera de esa habitación, fuera de la habitación en la que se escribe. Fuera todo, hay que vaciarse para escribir, ¿no? Y me costó mucho dejar fuera la angustia de la pandemia y hacerlo además sin el estímulo social de el dínamo que tiene la sobremesa con amigos, cantar canciones que uno va escribiendo y participar de emociones grupales que no tuvimos en la pandemia, ¿no? Claro. Oye, pero también dejar ese caos te adentra en la armonía, ¿no? Digo, yo como escucho, por ejemplo, cuando escuché el álbum, pues noto como una ligereza, emociones vívidas, ¿no? Con este sonido tan peculiar, tan eh, cándido, por llamarlo de alguna manera, pero con letras que son muy fuertes o que son muy, que hablan con justo esto, ¿no? Del tiempo, del amor, de las relaciones, de tocarte, ¿no? Que es una letra súper sugestiva con una melodía muy bonita. Entonces, cuéntame como esta contraposición, ¿no? Que encuentras entre la letra y el sonido, por ejemplo. Bueno, me alegro mucho que lo veas así. No, no, yo no me doy cuenta mucho me cuesta mucho tomar distancia de lo que escribo como para ver cómo es. Sí me gusta mucho que marques que te gusta la melodía de tocarte, porque a mí también me gusta mucho. Y la gente no, cuando uno interactúa con músicos de otra generación o de otro estilo, de otro género, como me pasó a mí con C. Tangana, eh, todo el mundo enseguida piensa en ritmos y piensa en sonoridades contemporáneas, en temáticas diferentes, y en realidad a mí lo que más me impresiona del trabajo de Pucho es la capacidad melódico-rítmica que tiene, las melodías rítmicas que establece, y cómo a lo largo de la canción va evolucionando la melodía y va relacionándose una con la siguiente con la anterior, y tiene un desarrollo melódico que no hice yo, y por eso puedo elogiar con libertad que lo hizo C. Tangana, lo hizo Pucho, y Pucho es un gran melodista rítmico además, ¿no? Eso le viene creo que del tratamiento rítmico del freestyle que tiene del mundo del rap, de donde viene él, ¿no? donde, donde, donde una estrofa parece un solo de percusión y cambia mucho a medida que va evolucionando la canción para sorprender con respecto a la anterior. Pero además de todo estoy muy contento porque tocarte, aunque tiene muchas cosas novedosas para mí, el sonido, la producción de mi hijo Pablo también, la participación de Víctor Martínez en el lado flamenco que tiene la canción también, que entre los cuatro hicimos la canción, es muy novedoso, pero sigue cumpliendo una de las premisas, la principal, y que es la que me une más fuertemente a Pucho, que es la verdad, es hablar de lo que te pasa. Todas las canciones que he escrito con Pucho, sobre todo Nominado y Tocarte, hablan de lo que estaba pasando esa noche. Tocarte habla de mayo de 2020, en plena pandemia todavía. Es decir, de los primeros encuentros que tuvimos, el afán y la necesidad de contacto físico que teníamos. Donde tocarte es una palabra que se llena de significado en el contexto en el que fue escrito, en pleno aislamiento social, en plena pandemia. Era la primera vez que nos quitábamos el tapabocas para trabajar con otras personas. De hecho, Víctor se lo dejó puesto el tapabocas. Y justo venía de tener un encuentro con su novia y Víctor, este amigo, no se habían podido tocar porque uno de los dos tenía un familiar todavía en aislamiento y que tenía que ser muy riguroso con el cuidado. Entonces, esa frustración que teníamos de la falta de contacto está ahí contada.
cuando unos meses después escribimos Nominado, eso es lo que le pasaba en la cabeza a Pucho en la noche del Nominado. Estábamos en una entrega de los Latin Grammys a distancia, todavía en pandemia, que lo había invitado yo, porque yo sí que estaba nominado, y Pucho contaba su desazón de estar en esa fiesta como colado, porque él ni siquiera había estado nominado y no tenía derecho a estar en esa fiesta en la que yo lo había invitado. Entonces, ese compromiso con la verdad, con lo que pasa en ese momento, eso para mí es esencial en todo lo que hicimos, ¿no? Y contar lo que te pasa, contar, estoy frustrado, me cuesta escribir, no puedo escribir, me impaciento porque pienso que no lo voy a conseguir, pienso que he perdido eso, la capacidad de escribir canciones, animarse a contarlo, tener fe porque que luego lo vas a resolver y va a andar bien. El disco anduvo bien al final, así que estoy contento. Bueno, tan estuvo bien que arrasan los Grammy, ¿no? O sea, eso también habla La verdad es que sí, nos dieron 7 Latin Grammys a todo el proyecto y es como, bueno, increíblemente fue el disco más premiado de una ceremonia donde muchos de los colegas que están ahí tienen discos que admiro enormemente, discos históricos, ¿no? Como el Motomami de Rosalía o Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, que son discos que realmente me parece que han marcado una tendencia a nivel mundial, no solo a nivel hispano, ¿no? Entonces, y yo estoy muy orgulloso que un disco artesanal, con por lejos otro nivel muy diferente de difusión y nivel mediático, de exposición, haya tenido esos resultados, ¿no? Claro. Oye, también cuéntame de esta parte visual de los videos, ¿no? Cuentan una historia, estos tres que están disponibles ya en YouTube y que veo que son en colaboración con Joana. Entonces, también cómo está esa parte, ese trabajo creativo desde la parte de los videos, ¿no? Cuánto me alegro que me lo preguntes. México es un país muy visual, también donde el video es muy importante. Me preguntan más por los videos en México que en otros lugares. Y para muestra alcanza, por ejemplo, el colorido que tienes atrás en la pared, ¿no? México es un país colorido, con una raíz precolombina artesanal y artística increíblemente contundente, que marca todo, desde el vestuario a la gastronomía hasta la arquitectura. México es realmente el país más diferente que yo he conocido con respecto a mi país, a Uruguay. Está en las antípodas del color, en las antípodas de la energía visual, en las antípodas artísticas. Uruguay es un país de colores intermedios, no tenemos una artesanía precolombina, lamentablemente, que haya tenido el desarrollo y la continuidad que tiene México, digamos, ¿no? México tiene más de 100 lenguas vivas precolombinas que todavía están vivas, ¿no? 130 creo que son, es una locura, es un tesoro como, es decir, no hay dinero en el mundo, ni fondos, ni capital, ni PBI que iguale el tesoro que es tener 130 lenguas vivas en un país. Entonces, eso todo se ve y se manifiesta también en muchas áreas como el video. El nivel de los videos es muy bueno ahí. Entonces, ahí voy a la colaboración con Joana. Es la primera vez que tengo una socia de ese calibre y de esa interacción con Joana. Joana además es mi amiga y es mi colaboradora como más cercana en toda un área en la cual yo siempre me desempeñé muy como un principiante. Nunca me gustaron mucho mis videos. Hay uno que me gustó mucho anterior, que es un video que hice justo también en México, que es el video de Movimiento, que estuvo cohecho por 2 directores, y ahora te digo el nombre del director del video de Movimiento, el director mexicano de un amigo también. Ya te lo contaré. Es un videasta, un documentalista que ya estuvo nominado a los Oscars en su momento. Pero con Joana hemos establecido una continuidad, un diálogo, un lenguaje que se reproduce en 3 videos que están vinculados, que son como 3 capítulos de una misma película. Y además el video de Tocarte realmente a mí me parece fue una delicia realmente trabajarlo con ella. Como yo quería tener la visión acerca de la sensualidad del video, quería tener una visión femenina de eso, y Joana, la verdad,
fue muy audaz y muy... Sí, Lorenzo Hagerman, ¿no? Ok. Lorenzo Hagerman, el documentalista México maravilloso, mexicano maravilloso, que fue a rodarlo a, a la Sierra del Cobre, en la Sierra del Cobre, en territorio purépecha, ¿no? Es decir, con la corredora tarahumara Lorena, ¿no? Lorena Ramírez, ¿no? Que en el video de movimiento. Esa fue la primera vez que así que estuve contento con un video, y México tuvo mucho que ver ahí también. Y ahora ya estoy como más asentado en el género. Nunca nos habían nominado a un video, por ejemplo, a los Latin Grammys, es la primera vez que pasa, y más allá de que no lo ganamos, yo ya lo considero una demostración como de que estoy aprendiendo a moverme en un género en el que siempre me moví muy torpemente, ¿no? ¿Y ahí cierra esta historia con estos 3 videos o continúa con las otras canciones que hay de... Creo que esa trilogía se cerró. Esa trilogía se cerró. Espero que no se cierre la relación de trabajo con Joana y volver a hacer cosas juntos, pero esa trilogía ya tiene un lenguaje en sí mismo, me parece. Aunque no lo sé, no lo sé. Vamos a ver. Por ahora no tenemos nada en mente. Oye, no sé cuánto me queda de tiempo, pero también quería preguntarte sobre el trabajo con Blades y Noga, porque se tocan también temas interesantes en sus canciones, que es como el tema de la biología, de la creación, con el plan maestro, ¿no? Y luego con algoritmo, pues esto también tiempo donde, pues es como una palabra muy habitual en nuestro día a día, ¿no? Pues sí, la verdad es que con Blades lo que me gustaría resaltar es que esa estrofa que canta Blades es una décima, muy conocida en toda Iberoamérica, en México concretamente por el huapango y por el son jarocho, es decir, en Panamá por el canto de Mejorana. Por eso llamé a Blades a cantar. Y esa décima no fue escrita por mí, fue escrita por mi prima, una astrofísica y escritora venezolana, aunque es mi prima, pero nació en Uruguay, pero es venezolana de adopción y vive en Mérida, Venezuela. Y es una gran fuente de inspiración, mi prima, para mí, porque siempre tiene una visión poética de la ciencia y poética de la física. Y así empieza el disco, celebrando la invención del amor en 1600 millones de años atrás, cuando por primera vez 2 células se juntan para formar entre 2 seres vivos un tercer ser vivo. Es el nacimiento de la cooperación, del sexo y del amor, que es histórico, digamos, ¿no? Celebrarlo, ver el amor desde otro... Perdón. Salud. Ver el amor desde otra perspectiva. Ver el amor desde una perspectiva biológica, ¿no? Perdón. Salud. De la perspectiva biológica del surgimiento del amor. Entonces, y llamar a Rubén Blades, claro, es como una historia. Yo quería una visión, quería una voz como de un ser omnisciente, así, ¿no? Omnisapiente, una voz que hablara como desde el más allá y que describiera en la distancia, muchas gracias, describiera en la distancia la historia del amor como con una voz y lo más parecido, como si fuera un dios, un semidios hablando, y lo más parecido que conozco a un semidios es Rubén Blades, digamos, ¿no? Que es mi artista favorito probablemente del mundo de habla hispana, ¿no? Entonces es como tenerlo, además cantando un canto de mejorana, que es un género folclórico con las mejoranas panameñas, ¿no? Podría haber sido también un son jarocho, que podría haber llamado a otras colaboradoras u otros colaboradores mexicanos también, pero la décima tiene también expresión en Panamá, donde entonces me gustó llamar a Blades y fue un privilegio que diga que sí. Y con Nova Eres también, yo le quise, ella es israelí, no nos conocíamos en persona, nos habíamos conocido en Instagram por mensajes directos. Ella me había dicho, let's collab, vamos a colaborar, le digo, vamos, encantado, y la escribí y hicimos con ella y con Didi Goodman a la distancia una canción por Zoom, se hizo una canción. Entonces, y como yo estaba leyendo justo unos ensayos de Yuval Harari, un filósofo israelí también, había leído
Homo Deus, donde hay una reflexión sobre la desaparición sobre la no existencia del libre albedrío, que me inquietó mucho. Es decir, quise escribir una canción sobre el libre albedrío y cómo renunciamos a él muchas veces a favor simplemente para que el oráculo nos diga lo que tenemos que decir, ¿no? Qué facilidad que tenemos el ser humano de asustarnos ante nuestra capacidad de decisión y hasta ante la pesada cruz de ser libre, como dice mi hermano Dani en una canción. Cargo con la pesada cruz de ser libre, dice mi hermano Daniel. Siempre estoy de turno, siempre estoy full time, ¿no? Siempre hay que estar decidiendo, ¿no? Como a veces nos cansamos de la libertad, le tenemos miedo a la libertad, como decía Eric Fromm, y renunciamos a ella con tal de que nos den una orden clara de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, de eso habla o algoritmo, y se lo pasé a Noga Eres, le pasé el estribillo: ¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Y dime qué debo cantar, o algoritmo, sé que lo sabes mejor tú, incluso que yo mismo, ¿no? Y Noga entendió perfectamente lo que había que hacer y escribió su parte en inglés. Y me gustó tanto lo que escribió, en la temática, pero también en lo rítmico, en la melodía, lo mismo que hablamos de Zetangana. Tanto Tocarte como Algoritmo tienen una estructura de rima nueva que yo nunca había manejado, que es la monorrima, ¿no? Por ejemplo, esta canción que Algoritmo la parió, me pregunto si fui yo, la elegiste o te eligió, ¿no? Ese paliente o gallina, la bolsa de la vida, picar medicina, chupar golosina, o sea, toda la misma monorrima que se usa mucho en el mundo del trap, del que vienen tanto Noga como Pucho, ¿no? Y que en el mundo del verso más tradicional y más clásico, en el que yo me muevo y con el que tengo muchos amigos, eso es visto como algo infantil o como primitivo, ¿no? No es visto no es visto con buenos ojos, digamos, ¿no? Y sin embargo, a mí me encantó ir a ese terreno nuevo, y me encantó que Noga entendiera perfectamente: what's that money that you spent? Are you the fish or the bait? ¿Eres el pescado o eres la carnada en eso, digamos, ¿no? Entonces, eres el que come o el que es comido por el algoritmo, ¿no? Entonces me gustó mucho esa reflexión, y tomé su texto en inglés, el de Noga, y reproduje en castellano el mismo esquema melódico y rítmico, que fue muy difícil, fue de lo más difícil del disco, escribir en castellano con una métrica original proveniente del trap del inglés, digamos, ¿no? Pero que también ahí radica el plan maestro, ¿no? Cuando dos perspectivas se unen y generan algo como esto, ¿no? Las células, ¿no? Míralo, me encanta, te lo voy a copiar. Lo voy a anotar y lo voy a usar de ahora en adelante, porque es cierto, sí, es como el nacimiento es entre una hipótesis y una antítesis, una síntesis que está en el medio, ¿no? Es decir, que es el punto medio entre tesis, antítesis y síntesis, digamos, ¿no? El punto medio que se genera de dos cosas diferentes, ¿no? Muy bien, me encantó, lo voy a usar. Gracias, Jorge. Creo que ya ahora sí me tengo que ir, pero digo, vi que la gira se extiende hasta abril, pero no sé si todavía hay paso para que se sigan sumando fechas. Ya llevamos 40, 50 conciertos. Te cuento un poco de la banda que llevamos, porque es una maravilla al concierto de Guadalajara. Llevo una banda, me acompañan 3 hombres y 3 mujeres. Cada uno de ellas y de ellos tienen su propio proyecto solista. Yo no sé si en algún lado tienes el nombre de los componentes, pero te recomiendo que veas uno por uno en sus páginas web, en sus cuentas de Instagram, porque son todas artistas de mucho relieve en su género. Entonces es un privilegio para mí que dejen de un lado un poco sus proyectos por unas semanas y me acompañen. Llevamos ya casi 50 conciertos juntos. Hemos conseguido, por lo visto, después del resultado de lo de Madrid, hemos conseguido transferir la intimidad de un teatro a un formato más grande de arena. Entonces vamos a hacer conciertos realmente muy grandes ahora, pero que mantienen esa paleta de intimidad también. Y estoy realmente muy, 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 muy feliz de eso, de llevar esta banda ya tan fogueada y que además se produce una cosa que me llena el corazón de alegría cuando el círculo, hay 2 círculos en un concierto: un microcírculo, que es el círculo del escenario humano, un microcírculo humano, y un macrocírculo, que es el de la audiencia, de varios miles de personas. Es decir, y lo que pasa en el círculo pequeño se transmite en el otro. Por eso yo cuido tanto los detalles del circuito humano que tenemos, ¿no? La celebración, cómo nos llevamos el círculo de trabajo, para mí es tan importante como la finalidad artística, ¿no? Tengo el lujo de trabajar con un circuito humano que
que mantiene un nivel de cohesión humana, además de artística, ¿no? De respeto y de amistad y de buena onda ahí en el viaje, ¿no? Pero cuando además el circuito humano, el microcírculo, refleja demográficamente en lo que respecta a género lo mismo que refleja el macrocírculo, pasa otra cosa más. Y se enciende eso de alguna manera que a mí me encanta. Estoy enormemente feliz. No creo, es decir, me costaría mucho volver para atrás, porque me he acostumbrado mucho a trabajar con compañeras. Es una cosa, es un privilegio muy grande, la verdad. Perfecto, Jorge, pues acá te vemos entonces el próximo 18 de febrero en el Teatro Diana. Muy bien, ahí nos vemos. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.